Y desde Economía para Todos creo que es importante tener una mirada o una radiografía económica, no solamente de la economía como tal, de este país hermano en Venezuela, sino también de cómo o en qué condiciones están viviendo los venezolanos que han llegado a nuestro país. Ustedes saben que a raíz justamente de la migración un poco el esquema de la educación ha cambiado. Así que en esta oportunidad Teodoro Crisólogo nos acompaña, economista senior del IP. Teodoro, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Valeria. A ver, en principio, ¿cuál es la situación de los venezolanos en Perú? ¿Qué información se tiene desde IP? ¿Dónde trabajan? ¿Cuánto ganan? ¿Son más varones, mujeres? ¿Cuál es la información y la data que tenemos hasta el momento? Sí, el INEI ha hecho un esfuerzo bastante grande por tratar de recolectar información demográfica, económica, sobre la situación y las condiciones de vida de los venezolanos y las venezolanas en el Perú, ¿no? Y de acuerdo más o menos a estas encuestas, uno más o menos puede ver de que la población venezolana ha estado expuesta nuevamente a las mismas condiciones económicas, digamos, que afectan a muchos peruanos, ¿no? Hay una elevada tasa de informalidad entre la población venezolana. Casi el 80% de la población venezolana trabaja sin contratos. Solo hay cerca de 50.000 venezolanos en planilla, ¿no? De un total de más o menos 1,5 millones de venezolanos en todo el país, ¿no? Que son más o menos... que tenemos, digamos, hasta... Sí, más o menos, ¿no? 1.400.000, 1.500.000, más o menos, digamos, más o menos están en esa cifra. Y de ese total es que más o menos estamos hablando de estas proporciones, ¿no? 80% que trabaja sin contrato, apenas el 51.000, digamos, registrados en planilla, y en promedio todos los venezolanos han ganado más o menos alrededor, o ganan alrededor de 1.200, 1.250 soles. Es decir, están ligeramente por encima del salario mínimo. Del mínimo, y además también están más o menos 20% por debajo de lo que gana un peruano en promedio, ¿no? Y esto en realidad obedece principalmente a los sectores en los que usualmente se están empleando los trabajadores venezolanos, ¿no? La gran mayoría de trabajadores venezolanos trabaja, casi el 80% trabaja en actividades de comercio y servicios, ¿no? Es decir, digamos, se las ingenian de la misma manera, ¿no?, que la gran mayoría de la población peruana en, digamos, comerciar algunos bienes, ¿no?, comercio ambulatorio, y bueno, los servicios mucho más tecnológicos que ahora se están, digamos, teniendo gracias a los aplicativos móviles, ¿no?, tipo el tema de las aplicaciones de taxi, ¿no?, aplicaciones de delivery. Exactamente. O sea, ¿la mayoría trabaja en ese servicio? No todo en ese servicio, ¿no? Pero digamos casi el 80% está entre servicios y comercios, ¿no? Digamos, eso es un poco lo que arroja las cifras del INEI. ¿Y por qué es que apuntan a este rubro o a este sector económico? ¿Por la rapidez de la contratación o la de inserción? Primero porque en realidad es un sector predominantemente informal, entonces no hay muchas barreras, digamos, regulatorias o laborales o normas que impidan que una persona pueda trabajar en ese tipo de actividades económicas, ¿no? Entonces es tan sencillo, digamos, como bajar el aplicativo de estos taxis, deliveries. Alquilarte una moto, comprarte una mochila. Exactamente, ¿no? No hay muchos requerimientos tan elevados de capital para poder entrar, por ejemplo, también a este tipo de actividades. Entonces esto se facilita. Pero acá quería comentar de que el promedio, digamos, de los venezolanos es alrededor de 1.200, pero en realidad hay una parte importante de los que están en planilla que sí registran salarios que son significativamente mayores, ¿no? Son más o menos de alrededor de 2.000 soles que registran en promedio los trabajadores que están formales, ¿no? Los trabajadores venezolanos que sí están en negocios formales, ¿no? Y ahí más o menos hay casi, digamos, un incremento bastante significativo relacionado a los que más bien están operando o están ejerciendo actividades dentro de la informalidad. Ahora, Teodoro, entre el 2019 y el 2024, ese año, ¿ha habido alguna mejora en las condiciones laborales de los venezolanos que trabajan en nuestro país o no? Lamentablemente no tenemos información tan actualizada sobre la población venezolana que actualmente se encuentra trabajando, ¿no? Pero claramente si uno trata de extrapolar la situación económica que han comenzado también a experimentar los peruanos sobre, digamos, la población venezolana, claramente, digamos, ellos han enfrentado las mismas condiciones adversas, ¿no? De menor crecimiento, alta inflación, deterioro del mercado laboral, ¿no? Que obviamente eso también les afecta a ellos. Ahora, cuando hablamos de ingresos, me dices que la mayoría está ligeramente por encima del salario mínimo o la remuneración mínima vital. Hay otro porcentaje que está alrededor de los 2.000 soles. ¿Hay algún porcentaje, digamos, de venezolanos o venezolanas que actualmente están trabajando
en la carrera, en el rubro en el que trabajaban cuando estaban en Venezuela? Es decir, ¿se han podido reubicar? No, en general las altas cifras de informalidad te dan cuenta de que hay también un problema bastante de subempleo, ¿no? Digamos, casi el 40% de la población migrante venezolana que se encuentra en el Perú tiene estudios universitarios, pero a pesar de ello, digamos, no encontramos los mecanismos suficientes como para poder aprovechar ese talento y ese capital humano para insertarlos a actividades formales de la misma manera que podían operar, digamos, en su país natal, ¿no? Entonces ahí tienes, digamos, esta gran diferencia, esta gran brecha, porque si es que efectivamente se pudieran, digamos, aprovechar estas capacidades, probablemente el impacto económico sobre la economía peruana de la migración venezolana sería relativamente mayor. ¿Y se tiene cifra de eso? ¿De el Banco Central, sí, el Banco Central estimó de que más o menos le aportó durante el periodo pico, ¿no?, de la migración venezolana, que fue más o menos en el 17, a partir del 16, 17, 18, le agregó alrededor de 0.3 puntos porcentuales al crecimiento del Producto Bruto Interno, ¿no? ¿Y es la última data oficial que tenemos? Sí, lamentablemente no tenemos estudios con tan alta frecuencia de las condiciones económicas de los venezolanos, y además tampoco tenemos, digamos, una actualización de esta estimación del Banco Central. Ahora, sí, Teodoro, yo quisiera hemos un poco revisado la radiografía y el perfil de los venezolanos y venezolanas a nivel nacional, pero ¿cuál es la radiografía de la economía venezolana en estos momentos? O sea, sabemos que tuvo un auge, por el precio del petróleo, luego esto cayó, y actualmente, ¿cuál es la perspectiva que se tiene para el cierre de este año? Porque el Fondo Monetario Internacional me parece que estaba apuntando a uno de los crecimientos más altos de América Latina, ¿no?, superando Uruguay, Paraguay, incluso Perú. Sí. Para entender la situación actual, digamos, es claro, ¿no?, la economía venezolana probablemente pueda llegar a registrar este año un crecimiento acumulado de alrededor de 4%. Según las cifras del Fondo Monetario y también de otras entidades especializadas, pero el problema es todo lo que ha venido detrás, ¿no? El problema, digamos, es que si creces este 4% este año o el próximo, bien difícil que vayas a revertir la caída acumulada de alrededor del 75% del Producto Bruto Interno desde el 2013 hasta más o menos el 2022, 2023, ¿no? Entonces, este 4% no le va a hacer no le va, digamos, no va a ser mover un poco la brújula ya. No va a ser suficiente como para poder contrarrestar toda esa persistente debilidad de la actividad económica que se ha venido acumulando a lo largo de los últimos años, desde el 2013, y que muchos economistas y muchos académicos han catalogado como la catástrofe económica más grande de la historia de la humanidad fuera de guerras, ¿no? Esa caída significativa del producto fue una de las principales razones, junto a esta inflación que llegó casi a un promedio de 70.000% entre el 2018 y el 2019, fueron las razones que obligaron, ¿no?, al éxodo y el exilio de casi 8 millones de venezolanos durante toda esta crisis humanitaria y migratoria que se ha registrado en la última década, sobre todo, ¿no? Y buena parte de todo este retroceso obedece a todo este deterioro del marco institucional y también de muy malas políticas públicas orientadas, digamos, a promover la inversión privada, que más bien se sustituyó por un rol del Estado mucho más empresarial, un rol mucho más protagónico dentro de la actividad económica, y que, digamos, evitaron o llegaron a reducir significativamente la producción de petróleo en el país venezolano, ¿no? En el inicio del siglo, Venezuela producía alrededor de 3.400.000 barriles diarios de petróleo. Los últimos datos a la fecha demuestran de que más o menos se produce 700.000 barriles diarios, ¿no? Es decir, una caída significativa que obedece justamente a todas estas muy malas políticas económicas que se adoptaron durante la década del 2000-2010, ¿no?, que incluyen el tema de controles de precios, controles de divisas, fijación de márgenes de ganancia inclusive, expropiaciones. Fueron alrededor más o menos hasta el 2019 de 1.700 expropiaciones que registraban en los documentos oficiales, ¿no?, del gobierno, y que evidentemente ahuyentaron toda posibilidad de darle una iniciativa mucho más fuerte a la inversión privada dentro de ese país. Ahora, ¿qué puede hacer Venezuela
para atraer nuevamente estas inversiones al país? ¿O qué tan fácil va a ser? Porque no sé si la recuperación, si es que hay un cambio en materia política, social, va a ser tan sencillo volver a brindar ese tipo de confianza, no solamente a los venezolanos y venezolanas, sino también a otros países que quieran invertir. O sea, ¿cómo va a cambiar un poco también la situación? Sí, ahí primero señalar de que en realidad la crisis más prioritaria que ahorita atraviesa Venezuela tiene que ver con estos temas de Estado de Derecho, ¿no? El tema humanitario, ¿no? Pero sin quitar de eso de lado, digamos, el aspecto económico, tiene que seguir más o menos una ruta muy similar a la que siguió el Perú a inicios de la década de los 90, ¿no? El tema, por ejemplo, de recuperar las funcionalidades del gobierno para el propósito por el cual es creado el gobierno, ¿no? Devolver, digamos, esta capacidad para poder brindar mejores servicios públicos a la ciudadanía en un contexto donde casi el 90% de la población venezolana se encuentra en situación de pobreza y casi el 50% de la población en pobreza extrema. ¿Cuánto en pobreza? En pobreza casi el 90%, 88% digamos, como para ser un poco más precisos. ¿Y esa es una data hasta...? 2023. Afortunadamente algunas universidades realizan una encuesta nacional de condiciones de vida, la ENCOVI. Porque lo tendría que hacer el gobierno, Instituto, ¿no? Nacional de Estadística. El INE, exactamente. Pero ya desde hace bastante tiempo las cifras, digamos, oficiales... no son publicadas. No solamente son publicadas, sino de que ya cualquier, digamos, cifra que se publique en realidad siempre va a estar, digamos, sujeta a estas posibles, digamos, discrepancias, ¿no? O aparente, claro, digamos, resultados que no son reales, ¿no? Entonces, más allá, digamos, de esta parte, ¿no? El tema, por ejemplo, de cambiar nuevamente el marco institucional y regulatorio para poder promover la inversión privada, la reorganización significativa de su deuda externa, ¿no? La reestructuración de su deuda externa también es algo sumamente fundamental, ¿no? Académicos como, por ejemplo, Ricardo Hausmann estiman, ¿no?, más o menos que Venezuela debería prestarse de organismos multilaterales y todo lo demás cerca de 60.000 millones de dólares para poder recuperar en cierta medida la viabilidad de las cuentas fiscales y poco a poco, digamos, recuperar también la funcionalidad del Estado, ¿no? La funcionalidad del gobierno. ¿Y se tiene, por ejemplo, información de cuántos años le podría costar a Venezuela para crecer o tener un ritmo de crecimiento como lo tuvo en su época buena? Me parece que era inicios de los 2000, 2003, 2004. Sí, en general, digamos, por lo menos le va a tomar el tiempo que se ha venido deteriorando a lo largo de los últimos años, ¿no? Es decir, si consideramos que en el pico, digamos, del 2013 a la fecha han pasado alrededor de 11 años, por lo menos le debe tomar eso para poder recuperarse, por lo menos hacia los niveles de riqueza y de producción por habitante que se tenían en ese entonces, ¿no? Pero definitivamente acá, digamos, el problema de fondo nuevamente está en este deterioro institucional fuerte que ha llevado a que muchos venezolanos estén en esta situación de pobreza, ¿no? Perfecto. Teodoro, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Vamos, Teodoro Crisólogo, economista senior del IPE, con ese análisis y radiografía de lo que está pasando en Venezuela.